Nuestro viaje comienza con el primero y quizá más simbólico de los trabajos de Hércules: enfrentar al temible león de Nemea. Pero, ¿qué hacía a esta bestia tan especial? Este no era un león común. Según la leyenda, era descendiente de los monstruosos Tifón y Equidna, lo que le daba una piel completamente invulnerable a las armas humanas. Las espadas rebotaban, las flechas se rompían, y quienes se atrevían a enfrentarlo terminaban como alimento en su cueva, cuya entrada estaba decorada con los huesos de sus víctimas. El desafío de Hércules no era solo físico, sino también psicológico. Enfrentarse a una criatura invencible era enfrentarse al fracaso. Pero este hijo de Zeus no se dejó intimidar. Armado con su arco, flechas y su inseparable garrote de madera, partió hacia los bosques de Nemea, decidido a demostrar que ningún reto estaba fuera de su alcance. Hércules pasó días rastreando al león, siguiendo sus huellas y restos de caza hasta llegar a una cueva. Allí, en un ambiente oscuro y opresivo, escuchó el resonante rugido de la criatura. El héroe lanzó una flecha directamente a su cabeza, pero ésta rebotó como si hubiera chocado contra una armadura de acero. El león, furioso, se abalanzó sobre él, con garras afiladas como cuchillas. Comprendiendo que las armas eran inútiles, Hércules abandonó el arco y se lanzó sobre el león con sus propias manos. En una lucha cuerpo a cuerpo que pondría a prueba incluso a un semidios, el héroe esquivó mordiscos, soportó golpes y finalmente logró rodear el cuello del león con sus brazos. Usando toda su fuerza, lo estranguló hasta que la bestia sucumbió. Pero la victoria no terminaba ahí. Hércules debía desollar al león para llevar su piel como prueba al rey Euristeo. Sin embargo, ningún cuchillo podía atravesarla. Inspirado por su ingenio, utilizó las propias garras del león para cortar la piel, demostrando una vez más que no solo era fuerte, sino también astuto. Cuando Hércules llegó al palacio, vestido con la piel del león como una capa que lo hacía ver invencible, el rey Euristeo quedó aterrorizado. Tanto, que ordenó construir un barril de bronce para esconderse cada vez que el héroe regresara de uno de sus trabajos. Así, Hércules completó su primer desafío, no solo venciendo al león de Nemea, sino demostrando que la fuerza y la inteligencia juntas pueden superar hasta el enemigo más impenetrable. El segundo trabajo de Hércules lo llevó a enfrentarse a un monstruo que parecía sacado de las peores pesadillas, la Hidra de Lerna. Este ser, hijo de Tifón y Equidna, habitaba un pantano maldito cerca de la ciudad de Lerna. La Hidra era una criatura con múltiples cabezas, y lo que la hacía realmente aterradora era que, por cada cabeza cortada, dos nuevas surgían en su lugar. Además, su aliento venenoso era letal, capaz de envenenar todo a su alrededor, incluidos los mismos vientos. Hércules, consciente de la magnitud de esta amenaza, no se aventuró solo. Llevó consigo a su fiel sobrino Iolao, cuya ayuda sería crucial para superar este desafío. Al llegar al pantano, el hedor era insoportable, y todo estaba rodeado de un aura de muerte. Para obligar a la Hidra a salir de su cueva, Hércules disparó flechas encendidas hacia su refugio. Enfurecida, la criatura emergió, mostrando sus colosales cabezas y su cuerpo serpentino, lista para atacar. El enfrentamiento fue feroz desde el principio. Hércules, armado con su garrote, comenzó a golpear y cortar las cabezas del monstruo, solo para descubrir que de cada cuello decapitado brotaban dos nuevas cabezas, más fuertes y agresivas. Cada golpe parecía empeorar la situación. La Hidra, con un rugido desgarrador, envolvía a Hércules con su cuerpo, intentando asfixiarlo, mientras atacaba con sus múltiples cabezas. Aquí es donde entra Iolao, mostrando una rápida inteligencia que cambió el curso de la batalla. Observando la regeneración del monstruo, tuvo una idea brillante. Propuso cauterizar los cuellos de la Hidra para impedir que nuevas cabezas crecieran. Hércules aceptó de inmediato. Mientras él continuaba decapitando las cabezas del monstruo, Iolao usaba una antorcha ardiente para sellar las heridas. La estrategia funcionó. Una a una, las cabezas de la Hidra fueron eliminadas, hasta que solo quedó la cabeza central, inmortal y llena de veneno puro. Hércules la arrancó y, tras derrotarla, la enterró bajo una roca gigantesca para evitar que causara más daño. Pero el héroe no terminó ahí. Sabiendo que la sangre de la Hidra era extremadamente venenosa, la utilizó para impregnar las puntas de sus flechas, transformándolas en armas mortales que le servirían en futuros trabajos. Cuando Hércules regresó triunfante,
El rey Euristeo intentó descalificar este trabajo, alegando que había recibido ayuda de Iolao. Pero para el mundo, esta hazaña marcó a Hércules como algo más que un guerrero. Era un estratega que podía convertir lo imposible en una victoria. El tercer trabajo de Hércules parecía, a primera vista, menos violento que los anteriores, pero no menos desafiante. Su misión era capturar viva a la mítica cierva de Serinia, un animal divino consagrado a la diosa Artemisa. Esta cierva no era como cualquier otra. Tenía cuernos de oro, pezuñas de bronce y una velocidad tan prodigiosa que ningún humano podía atraparla. El reto no era solo físico, sino también moral. Hércules debía cumplir con esta tarea sin dañar a la cierva, ya que herir un animal sagrado podría provocar la ira de los dioses, particularmente de Artemisa, conocida por su carácter implacable. Hércules pasó casi un año entero persiguiendo a la escurridiza criatura a través de valles, montañas y bosques densos. Día tras día, el héroe intentaba acercarse lo suficiente para atraparla, pero la cierva siempre lograba evadirlo con una agilidad sobrehumana. Sin embargo, Hércules no era solo fuerte, también era paciente y tenaz. Un día, mientras la cierva bebía agua de un río al amanecer, Hércules aprovechó el momento de vulnerabilidad y lanzó una flecha certera hacia sus patas. Pero no fue una flecha letal. Su precisión fue tal que apenas rozó a la cierva, logrando inmovilizarla sin causarle daño severo. Cuando Hércules se disponía a llevarla de vuelta, apareció Artemisa, furiosa por el sacrilegio. La diosa exigió una explicación, amenazando con castigar al héroe por atreverse a tocar a su criatura sagrada. Hércules, consciente del peligro, no intentó desafiarla. En cambio, le habló con humildad y sinceridad, explicándole que cumplía con un mandato del oráculo de Delfos y que su intención no era lastimarla ni deshonrar a los dioses. Impresionada por la honestidad y respeto de Hércules, Artemisa decidió permitirle llevarse la cierva con la condición de que, una vez cumplida su tarea, la liberara ilesa. Hércules aceptó con gratitud. Cuando llegó al palacio del rey Euristeo con la majestuosa cierva, el monarca, sorprendido y cautivado por la belleza del animal, quiso quedársela. Sin embargo, fiel a su palabra y al pacto con Artemisa, Hércules la liberó de inmediato, dejando claro que su honor estaba por encima de cualquier recompensa. El cuarto trabajo de Hércules lo llevó a las montañas heladas de Erimanto, donde un jabalí monstruoso aterrorizaba a los habitantes de la región. Este animal no solo era enorme, sino también increíblemente agresivo, con colmillos afilados capaces de atravesar armaduras y destruir todo a su paso. Su furia descontrolada lo convertía en una amenaza para cualquiera que se atreviera a acercarse. Hércules, con su fuerza y valentía acostumbradas, se preparó para enfrentarse a la criatura. Pero capturar al jabalí vivo, como lo había ordenado el rey Euristeo, sería un desafío mayor que simplemente matarlo. Armado con su garrote y su determinación, Hércules comenzó la búsqueda. En su camino hacia las montañas, el héroe escuchó relatos de aldeanos que habían perdido cosechas, ganado e incluso familiares por los ataques del jabalí. Esta información le dio una idea de los patrones de movimiento del animal, permitiéndole planificar su estrategia. Tras varios días de búsqueda, encontró al jabalí en una zona rocosa. Cuando Hércules se acercó, el jabalí lo atacó inmediatamente, rugiendo y cargando con una fuerza devastadora. Pero el héroe no buscaba enfrentarse directamente. En lugar de ello, lo condujo hacia las zonas más altas de la montaña, donde las nevadas eran más intensas. Aquí, Hércules utilizó su astucia. Sabía que la densa nieve sería su mejor aliada. Aprovechando su agilidad y resistencia, Hércules mantuvo al jabalí en una persecución constante, obligándolo a gastar energía mientras lo llevaba a terrenos cada vez más difíciles. Finalmente, el animal quedó atrapado en la espesa nieve, incapaz de moverse con la rapidez que necesitaba para atacar o escapar. Con el jabalí agotado y atrapado, Hércules lo inmovilizó utilizando cuerdas resistentes. Luego, cargó al colosal animal y lo llevó de regreso al palacio de Euristeo. La escena que siguió fue tanto cómica como reveladora. Al ver al jabalí en todo su esplendor, el rey, aterrorizado, huyó a esconderse en su barril de bronce, como ya era su costumbre cada vez que Hércules regresaba triunfante. El quinto trabajo de Hércules no consistía en enfrentar bestias mortales o criaturas míticas, sino algo aparentemente más simple, pero igual de humillante: limpiar los inmensos establos del rey Augías en un solo día. Estos establos, hogar de miles de animales,
No se habían limpiado en años y estaban acumulados con montañas de estiércol, un desafío que parecía no solo imposible, sino indigno para el poderoso hijo de Zeus. Cuando Hércules llegó al reino de Augías, propuso un trato. Sin revelar que trabajaba por mandato del rey Euristeo, ofreció limpiar los establos a cambio de 1/10 parte del ganado del rey, si lograba terminar en un día. Augías, creyendo que era una tarea inalcanzable, aceptó sin pensarlo 2 veces. Pero Hércules no tenía intención de hacerlo a mano. En lugar de agotarse con una pala, utilizó su ingenio. Observó que 2 ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, fluían cerca del establo. Con su fuerza sobrehumana, Hércules desvió el curso de ambos ríos, haciendo que sus aguas atravesaran el establo y arrastraran toda la suciedad en cuestión de horas. Cuando Augías vio los establos completamente limpios, quedó atónito. Sin embargo, al descubrir que Hércules actuaba bajo el mandato de Euristeo, se negó a cumplir su promesa y expulsó al héroe de su reino. Hércules, enfurecido por la traición, regresaría más tarde para vengarse, pero el trabajo ya estaba hecho. Con esta hazaña, Hércules no solo demostró su inmensa fuerza, sino también una creatividad y astucia que lo elevaban más allá de un simple guerrero. El sexto trabajo de Hércules lo enfrentó a un enemigo poco convencional pero no menos peligroso, las aves del estínfalo. Estas criaturas no eran simples pájaros. Según la leyenda, eran carnívoras, con picos de bronce y alas metálicas que podían lanzar plumas como flechas, capaces de atravesar carne y armaduras. Habían invadido la región cercana al lago Estínfalo, aterrorizando a los habitantes y devastando los campos con su voracidad. Hércules, como siempre, no dudó en aceptar el desafío. Al llegar al lago, se encontró con un problema inesperado: la enorme cantidad de aves que cubrían el cielo, formando una nube oscura y amenazante. Cualquier intento de enfrentarlas directamente habría sido suicida. Fue entonces cuando la diosa Atenea, aliada del héroe, acudió en su ayuda. Le entregó un par de címbalos mágicos forjados por Hefesto, el dios del fuego y los metales. Estos instrumentos, cuando se golpeaban, producían un sonido ensordecedor y aterrador, diseñado para ahuyentar a las criaturas. Hércules subió a una colina cercana y, con toda su fuerza, hizo resonar los címbalos. El estruendo fue tan intenso que las aves, asustadas, comenzaron a volar en desorden. A medida que escapaban, Hércules aprovechó para dispararles con su arco y flechas envenenadas con la sangre de la hidra de Lerna, eliminando a muchas de ellas. Las que lograron huir jamás regresaron, liberando así a la región de su amenaza. El séptimo trabajo de Hércules lo llevó a la mítica isla de Creta, hogar de un animal tan feroz como legendario, el toro de Creta. Esta criatura no era un toro ordinario. Según la mitología, había sido enviado por el dios Poseidón al rey Minos como símbolo de su favor. Sin embargo, cuando Minos decidió no sacrificarlo como debía, el dios del mar lo maldijo, desatando una furia incontrolable en el animal. Además, este toro se convertiría en el progenitor del temible Minotauro, tras una serie de eventos provocados por la ira de Poseidón. La misión de Hércules era capturar al toro vivo y llevarlo de regreso al rey Euristeo. Cuando llegó a Creta, el toro ya había causado estragos, destruyendo cultivos, aterrorizando aldeanos y desafiando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Hércules se enfrentó al animal sin usar armas, confiando en su fuerza y habilidad. En una lucha intensa, el toro embistió con sus enormes cuernos, pero el héroe, demostrando una agilidad impresionante, logró esquivarlo repetidamente. Finalmente, en un movimiento rápido, Hércules se lanzó sobre el toro, agarrándolo por los cuernos. Con su fuerza sobrehumana, lo dominó y lo ató con una cuerda resistente. Tras someter al toro, Hércules lo llevó a través del mar hasta el palacio de Euristeo. Pero el desenlace tuvo un giro inesperado. Al ver al toro, Euristeo, aterrado como de costumbre, ordenó que liberaran al animal en lugar de mantenerlo cerca. El toro de Creta vagó libremente por Grecia, sembrando caos hasta que finalmente fue abatido por otro héroe, Teseo, en las llanuras de Maratón. El octavo trabajo de Hércules lo llevó al reino de Tracia, donde se enfrentó a un horror inhumano, las yeguas de Diomedes. Estos caballos no eran criaturas ordinarias. Poseían una fuerza descomunal y, lo más aterrador, se alimentaban de carne humana. Su dueño, el cruel rey Diomedes, utilizaba a los viajeros desprevenidos como alimento para sus bestias,
perpetuando un reino de terror y barbarie. Hércules, indignado por las atrocidades del rey, decidió poner fin a esta tiranía. En una confrontación feroz, derrotó a los guardias de Diomedes y capturó al propio rey. En un acto de justicia poética, lanzó a Diomedes al establo, convirtiéndolo en el alimento de sus propias yeguas. Con las bestias calmadas tras devorar al tirano, Hércules las condujo al palacio del rey Euristeo. Este, horrorizado por su ferocidad, las consagró a la diosa Hera, eliminando así su amenaza para siempre. El noveno trabajo de Hércules lo llevó al reino de las Amazonas, donde debía obtener el cinturón de Hipólita, la reina guerrera, un regalo del dios Ares que simbolizaba su liderazgo. Aunque el desafío parecía violento, al llegar, Hércules encontró a Hipólita dispuesta a entregarle el cinturón pacíficamente, impresionada por su reputación y diplomacia. Sin embargo, la diosa Hera, eterna enemiga de Hércules, no permitiría que completara este trabajo tan fácilmente. Disfrazada, se infiltró entre las amazonas y propagó el rumor de que el héroe planeaba secuestrar a su reina. Esto desató una feroz batalla entre las guerreras y el semidios Hércules. Forzado a luchar, derrotó a las amazonas, y en el caos, Hipólita cayó en combate. Con pesar, Hércules tomó el cinturón y regresó al rey Euristeo, cumpliendo su misión. El 10º trabajo de Hércules lo llevó a los confines del mundo conocido, la lejana isla de Eritrea, en la península ibérica. Su misión era traer de regreso el famoso ganado de Gerión, un monstruoso gigante con 3 cuerpos unidos por la cintura, dueño de estos animales míticos. Este no era un simple robo. El ganado estaba custodiado por un feroz perro de 2 cabezas llamado Ortro y un pastor armado. Al llegar a la isla de Eritrea, Hércules se enfrentó a Ortro, el perro guardián. De un solo golpe con su garrote, derrotó a la bestia. Luego, eliminó al pastor que intentó defender el ganado. Pero el desafío mayor llegó cuando Gerión, el gigante de 3 cuerpos, apareció. Con su tamaño colosal y fuerza sobrehumana, Gerión parecía invencible. La batalla fue épica. Hércules esquivó los ataques del gigante mientras buscaba un punto débil. Tras derrotar al gigante, Hércules comenzó el arduo regreso con el ganado, enfrentando obstáculos constantes. Finalmente, llegó a Micenas con el preciado ganado, cumpliendo una de sus tareas más largas y exigentes. El 11º trabajo de Hércules lo llevó a buscar las legendarias manzanas doradas del jardín de las Hespérides, frutas sagradas que otorgaban la inmortalidad. Estas manzanas no solo eran un regalo de boda de Gaia a Hera, sino que estaban protegidas por las Hespérides, ninfas del atardecer, y un feroz dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Hércules, sabiendo que enfrentarse directamente al dragón sería casi imposible, decidió buscar ayuda. En su camino, liberó al titán Prometeo, encadenado por Zeus, al matar al águila que devoraba su hígado eternamente. En agradecimiento, Prometeo le reveló el secreto para conseguir las manzanas. Debía pedirle ayuda al titán Atlas, el único que podía entrar al jardín sin enfrentar al dragón. Hércules encontró a Atlas sosteniendo la bóveda celestial sobre sus hombros, castigado por Zeus tras la rebelión de los titanes. Aprovechando esta situación, Hércules le ofreció cargar con el peso del mundo temporalmente, si él conseguía las manzanas. Atlas aceptó y, por primera vez en siglos, quedó libre de su carga. Hércules, astuto, fingió aceptar, pero pidió a Atlas que sostuviera la bóveda un momento mientras ajustaba su posición. En cuanto Atlas volvió a tomar la carga, Hércules recogió las manzanas y se marchó, dejando al titán atrapado nuevamente con el peso del mundo. El 12º y último trabajo de Hércules fue, sin duda, el más aterrador: descender al inframundo para capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que vigilaba las puertas del reino de los muertos. Este monstruo no solo tenía 3 cabezas, sino también una cola de serpiente y una melena de serpientes venenosas. Era el guardián leal de Hades, el dios del inframundo, y jamás permitiría que ningún alma escapara. Cuando Hércules se encontró con Hades, le pidió permiso para llevarse a Cerbero. Hades aceptó, pero con una condición: debía dominar al monstruo sin usar armas, solo con su fuerza física. La batalla fue brutal. Cerbero, con sus 3 cabezas mordiendo y su cola de serpiente atacando, intentó acabar con el héroe. Hércules, sin mostrar miedo, usó toda su fuerza para sujetar las cabezas del animal mientras esquivaba sus ataques. Tras una feroz lucha, logró inmovilizar a la criatura,
rodeando su cuello con sus poderosos brazos. Con Cerbero bajo control, Hércules lo llevó a la superficie. El monstruo, al ser expuesto a la luz del sol, vomitó un veneno tan letal que, según la leyenda, dio origen a plantas tóxicas en el lugar donde cayó. Cuando llegó al palacio de Euristeo con Cerbero, el rey, horrorizado como siempre, huyó a esconderse en su barril de bronce. Finalmente, Hércules devolvió a Cerbero al inframundo, cumpliendo su último trabajo.